Estábamos estudiando el libro de Ezequiel y continuaremos estudiando este muy interesante libro. Habíamos llegado a la parte 14 con el capítulo 24, finalizando el capítulo 24 con la muerte de la esposa de Ezequiel. Los capítulos 25 hasta el 28 son algunos capítulos que contienen profecías en contra de las ciudades de los reinos vecinos de Israel, que en el transcurso de la historia estuvieron prácticamente incomodando, haciendo guerra contra Israel. Capítulos 25 al 28, profecías sobre naciones vecinas. Somos Iglesia del Cenáculo de la Asamblea de Dios. Soy el pastor Esaú. Estamos en el mes de agosto del 2022. Aquí pueden ver ustedes el reino de Amón y el reino de Moab, que son las primeras profecías que aparecen en el capítulo 25. También podemos ver ahí el reino de Edom y en un color anaranjado tenemos los estados filisteos y más arribita tenemos los estados fenicios, Tiro y Sidón, que son los reinos o las ciudades que se mencionan en estos capítulos: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón. Y en estos capítulos de Ezequiel se encuentran profecías en contra de estas ciudades. Aquí tenemos en el capítulo 25 una profecía contra Amón, desde el versículo 1 al 7, y del versículo 8 al 11 tenemos las profecías contra Moab. Primero, ¿quiénes eran los amonitas? ¿Quiénes eran los moabitas? Estos eran descendientes de los hijos de Lot, hijos que Lot tuvo con sus hijas, con dos de sus hijas, las dos hijas, Amón y Moab. Y ahí lo podemos leer en Génesis 19, 30 al 38. Usted puede ir a su Biblia y leer esta historia. Ahí se relata cuando, después de que Lot sale huyendo de Sodoma y su esposa ve hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Lot tiene que buscar un lugar, un refugio, y encuentra una cueva y ahí se queda con sus hijas. Pasado un buen tiempo, Lot está con sus hijas, escondido en esa cueva. Las mujeres dicen: aquí no tenemos hombre. Las hijas de Lot dicen: aquí no hay hombres para tener descendencia. Emborracharon a Lot. Lot durmió con ellas y las embarazó. Claro que Lot lo hizo en una forma inconsciente. Las tremendas ahí fueron sus hijas. Entonces de ahí descienden los amonitas y los moabitas, los hijos de Lot. Prácticamente los hijos de Lot, pero también eran los nietos de Lot, porque eran hijos de sus hijas. Y aunque eran descendientes de la familia de Abraham, así como lo era Jacob, siempre estaban en discordia con Israel, a pesar de que eran descendientes de un mismo linaje. Los israelitas tuvieron que pasar por estas tierras, tierras de Moab y de Amón, y no los dejaron pasar tranquilos, es decir, no les permitieron pasar tranquilamente hacia la tierra prometida. Les negaron el paso, los atacaron, los asediaron, y por eso Dios castigó a estos pueblos, por ser hostiles con Israel, y también por burlarse cuando Israel, cuando la ciudad de Jerusalén fue invadida por Nabucodonosor. Amón y Moab se burlaron
se burlaron de lo que le pasó al pueblo de Israel, especialmente a la ciudad de Jerusalén. El castigo también sobrevino por creer que el Dios de ellos era mayor o los dioses de ellos eran mayor que el Dios de Israel. Se burlaron del Dios de Israel. Por eso les llegó este castigo, estas profecías llegaron hacia ellos. Tanto Amón como Moab serían destruidas, y esa es la profecía que nosotros leemos en el capítulo 25. Solo para mencionar algunos versículos, mire lo que dice acerca de Amón en el versículo 5: y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová, porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el mar con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Por tanto, de aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras, te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Y a Moab, versículos 8 al 11, le dice lo siguiente: he aquí, la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí que yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Semot, Baal-Meón y Keriataim, a todos los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y las entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Estos juicios cayeron sobre Amón y sobre Moab. Hoy en día, estas tierras pertenecen a Jordania. Ya no se menciona a Moab ni a Amón, aunque ahí hay descendientes de ellos, pero ya no se mencionan como naciones. En el mismo capítulo 25 está una profecía contra Filistea. Usted puede ver la parte roja de este mapa, eso es Filistea. O conocido también en esa parte como la franja de Gaza. Entonces, ahí puede ver usted Gaza ahí abajito, ¿verdad? Entonces, hoy en día es la franja de Gaza, es Palestina, son enemigos acérrimos de Israel. Los edomitas, perdón, no era Filistea todavía, era Edom. Regresando, pueden ver a Edom, el reino de Edom, todo lo que está amarillo. Estamos hablando prácticamente abajo de lo que es el mar muerto. Eh, y ahora en día eso es pertenencia de Israel y parte de Jordania. ¿Quién era Edom? Edom prácticamente eran los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, llamado más adelante Israel. También serían cortados y asolados por vengarse de su hermano y perseguirlos, porque ustedes conocen la historia, Jacob andaba huyendo de su hermano Esaú. Y por eso, por ese pleito, por andar persiguiendo y quererse vengar de su hermano, los edomitas iban a ser también esparcidos, destruidos. Los edomitas siempre odiaron a Israel, hasta hoy en día todavía odian a Israel. Y ustedes saben la historia que Jacob le robó la primogenitura y por eso es que Edom odia a Israel. Hoy en día, como les había dicho, la parte sur de Israel eran las tierras de Edom, que ahora pertenece a Israel. Y la parte este, que ahora es territorio de Jordania, ya no se habla del reino de Edom, ya fue más bien desaparecido, ¿verdad? Ahora sí, vamos con Filistea. Ahí pueden ver ustedes el nombre en grande, esa parte amarilla anaranjada más o menos, eso es Filistea. Y ahí aparece Gaza, eh, y lo que hoy es la franja de Gaza. Ahí habitan los palestinos. Los palestinos son
en la gran mayoría descendientes de los filisteos. Y hay profecía contra Filistea, contra los filisteos. ¿Por qué hay esta profecía que también van a ser eh, erradicados o castigados? Como ya saben ustedes, los filisteos siempre fue un enemigo acérrimo de Israel. Y los filisteos todavía están ahí porque lo que es Josué no los sacó de la tierra prometida. La orden era que sacaran a todos los pueblos que estaban en la tierra prometida. Pero astutamente los filisteos hicieron eh, un trato con los hijos de Israel y los dejaron quedarse ahí y hasta hoy en día están teniendo problemas con Israel. Y cuando vimos nosotros bombardeos en Israel es porque los filisteos, que hoy es Palestina, tiran esos misiles, ¿verdad? Siempre estuvieron en constante guerra contra Israel, aún hoy en día los palestinos. Y también serían cortados por vengarse por las viejas rencillas con Israel. Es decir, siempre han sido enemigos y por siempre vengarse contra Israel, por eso iban a ser castigados. En toda la historia de Israel hasta el día de hoy, los filisteos están en guerra contra el pueblo de Dios. Ahí vemos esa franja verde y en esa franja verde aparece las ciudades de Tiro y Sidón. Ya vamos por el capítulo 26. El capítulo 26, 27 y 28 habla en contra de estas dos ciudades. Tiro y Sidón son descendientes de los griegos. Esta es la tierra de Fenicia. Los fenicios fueron unos grandes navegadores. Todas esas ciudades que ustedes ven ahí, y creo que algunos han oído el nombre de Sarepta, todas esas ciudades, Tiro, Sidón, las que están en la franja verde, todo eso era Fenicia. Fenicia llegó a ser el centro comercial más grande en un tiempo. Tuvo riquezas, tuvo grandezas, había gente sabia, eran los mejores vestidos, las vestimentas que se hacían en Tiro y Sidón, en Fenicia en ese tiempo, las dos ciudades más prominentes de Fenicia. Pero hubo profecía contra ellas también, porque al igual que Amón y Moab, se burlaron de Israel cuando Jerusalén fue asediada. Terrible lo que les pasó. Esto es de aprenderlo, es de tomarlo, porque no se vale burlarse de nadie, mucho menos de los hijos de Dios. Por esa razón le vino castigo a Tiro y a Sidón. Y mire lo que pudimos sacar del capítulo 26, 27 y 28, las profecías contra Tiro y Sidón. En el capítulo 26, la profecía es contra Tiro. Y como ya habíamos dicho, una de las ciudades más prominentes de los fenicios, Tiro, ubicada en la franja marítima del mar Mediterráneo. Este pueblo era de origen griego, eran navegantes por excelencia, pero serían castigados por burlarse de la invasión de Jerusalén. Veamos el versículo 2 del capítulo 26. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ¡ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones! A mí se me volvió. Yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así dicho Jehová el Señor. He aquí que yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa,
tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Esto sucedió cuando los griegos y luego posteriormente y especialmente los romanos llegaron a ser el imperio más grande de la historia. Los romanos hicieron invasiones devastadoras, tanto los griegos como los romanos, y destruían todo lo que podía ser gloria para las ciudades, especialmente si no se rendían. Pero a estas ciudades, Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón, se les da esta profecía porque ellos, además de ser enemigos de Israel, se burlaron de Israel, de Jerusalén, cuando fue invadida. Por eso en el capítulo 26 se profetiza esta destrucción de estas ciudades y la muerte de gran parte de sus habitantes. Y ahí podemos leer en su casa más detenidamente el capítulo 26 y 27 de lo que es las profecías contra Tiro y Sidón. Vea lo que dice el versículo 7 del capítulo 26, porque así dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, ellos estaban tranquilos porque Nabucodonosor se había ido a invadir Jerusalén y a ellos los había dejado tranquilos. Entonces, pero por burlarse, entonces Dios le mandó a Nabucodonosor también. Y después a los medos y los persas, luego los griegos, y por último los que más devastaron fueron los romanos. De modo que la gloria de Tiro y de Sidón desapareció por toda la historia. También por eso aquí vimos que las ciudades que eran famosas por la pesca ahora solamente iban a servir de tendedero de las redes que se usaban para pescar. Tiro se iba a convertir en la burla de todas las naciones y de las islas del mar Mediterráneo. Todos estos pueblos quedarían asombrados de la desolación que le acontecería a Tiro. En el capítulo 27, siempre hablando de Tiro, profecía contra Tiro, se profetiza que la grandeza, la hermosura y el poderío de Tiro no serían más. Y nosotros podemos leerlo en los primeros versículos. Vamos a ir desde el versículo 5. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. Aquí está el Señor diciendo, tú eras grande, tuviste esto, tuviste lo otro. Y habla de la hermosura que era. Y luego en el versículo 25 le dice, las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste. Está como diciéndole, toda esta gloria que tú tuviste, esas naves, esas construidas con la mejor madera, toda la hermosura de lo que tú tenías, todo eso ya no va a ser más, porque vendrán ciudades poderosas, reinos poderosos y te destruirán. Su comercio ya no sería tan grandioso ni próspero. En el capítulo 28, en el versículo 1 hasta el 19, se profetiza en contra del rey de Tiro, ya no solamente contra la ciudad, sino contra el rey de Tiro. Y esto es un paralelo o una mención que se hace contra Satanás, a Satanás, porque Satanás se llenó de gloria, vio su hermosura y hace una comparación, ya lo vamos a leer. El rey de Tiro había sido dotado de sabiduría y conocimiento y eso lo hizo creerse Dios. Lo mismo que le pasó a Satanás, ¿verdad? Era el más hermoso, era prácticamente el que estaba en la mejor posición y se la creyó Satanás. Esto hace referencia a que Satanás era el que estaba gobernando prácticamente la ciudad de Tiro. La profecía contra este gobernante parece tener una velada descripción de Satanás como el verdadero gobernante de Tiro.
y como el Dios de este mundo. Y lo podemos nosotros leer allí en el versículo 12. Mira, el versículo 12 dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció. Por eso es un paralelismo con el rey de Tiro. Y aquí se está prácticamente detallando, describiendo cómo Satanás fue echado del monte de Dios. Lo mismo le había pasado al rey de Tiro, se le había creído, se creía Dios. Por eso se dice que el rey de Tiro prácticamente era una figura de Satanás, que Satanás mismo estaba gobernando Tiro. Se le describe como el que ha visitado el huerto del Edén. Por eso decimos que el rey de Tiro prácticamente era Satanás mismo gobernando. Por su orgullo y su pecado fue echado del monte de Dios. Los versos del 20 al 26 se profetiza contra Sidón. Esta ciudad prácticamente era una hermana de Tiro. Al igual que Tiro, Sidón menospreció a Israel. Y podemos leer nosotros ahí algo sobre Sidón. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian. Ahí está, mire, y sabrán que yo soy Jehová. Esto es lo que hacía Sidón. Dice, era como una espina desgarradora, como un aguijón, o sea, molestando y puyando siempre a Israel, menospreciando. Y por eso llega el juicio contra Sidón. La muerte y la espada visitarían a Sidón por su pecado. Al final de los tiempos, todas estas tierras serán posesión de Israel, porque en este entonces Tiro y Sidón no pertenecen al reino de Israel, ni Amón, ni Moab, Edom una parte, Filistea, que hoy es Palestina, no pertenece a Israel, pero va a llegar el tiempo, al final de los tiempos, cuando Cristo venga, que todas estas ciudades, todos estos reinos serán posesión de Israel. Dios es grande en misericordia, es poderoso.